El padre Carlos no siempre hace las cosas accidentalmente, sino que tiene disparadores. Yo pensaba encarar el tema un poco del desarrollo económico, que es para lo que me invitaron a hablar en este panel, pero ya que nos tiró un disparador en el primer panel, en el cual yo estuve por lo menos escuchando, el padre Carlos, con la invitación del profesor Juan Carlos Torres, voy a hablar de desarrollo económico, pero me quiero referir también un poquito a lo que generó en mí ese disparador. Juan Carlos Torres recién hablaba de que se había resquebrajado, según los estudios sociológicos a los cuales hacía mención, la vertebración de lo que es el impulso igualitario en la Argentina. Y por suerte terminó diciendo que había una luz de esperanza porque había un campo de acción para empezar a recuperar eso. A partir de las ponencias tanto del padre Carlos como de los que me antecedieron, yo creo que hay un concepto que nos unifica en todas estas preocupaciones, que es el de la justicia social. Me tocó ir por una invitación, y yo soy me inclino a ir a cualquier lugar que me invitan, sobre todo para escuchar de primera mano, a la presentación de la Fundación Faro hace 2 o 3 semanas, en la que tuvo alguna repercusión en los medios, después porque era Agustín Lajes, quien el director ejecutivo, presentaba posiciones extremas y principalmente su nodo ideológico es la batalla cultural que presenta, en donde la reacción mía después de escuchar todo eso, y la prensa me lo preguntó, yo creo que la verdadera batalla cultural que tenemos los argentinos es sin duda darle sentido al concepto de justicia social, que parte de lo que decía recién Juan Carlos Torres, se resquebrajó ese impulso igualitario porque se resquebrajó el concepto de justicia social que debimos haber custodiado todos los sectores permanentemente en estas últimas décadas. Entonces, yo creo que la verdadera batalla cultural ahora justamente es volver a trabajar para darle sentido al concepto de justicia social, que por otro lado es un concepto entitativo de nuestra cultura, desde mi punto de vista, de nuestra cultura, no solo de nuestros padres, que nuestros padres fundadores volcaron en la Constitución, como recién decía acá Carlos, en los principios liberales, pero también después fue evolucionando y se volcó en la Constitución los principios sociales que tiene, es decir, además de nuestra cultura hispánica, que es la que nos dispara en esos conceptos. Así que desde este concepto abarcador voy a trabajar 2 o 3 líneas argumentales de lo que entiendo que estamos en el país en términos de desarrollo económico. Empiezo diciendo que el combate de la inflación es algo que creo que todos estamos de acuerdo, y yo particularmente, e inclusive hay herramientas o variables que se pueden usar extraordinariamente con mayor ímpetu para poder combatirla, como pueden ser las políticas cambiarias. Pero digamos, no se puede sintetizar solamente a partir de las políticas cambiarias y extremarla en el tiempo al combate de la inflación, porque después empieza el aparato productivo a ser el principal damnificado de eso, y después la recuperación del mismo es muy difícil. Yo creo que el verdadero combate de la inflación es fortaleciendo oferta productiva. Es decir, hay un primer tiempo que puede ser de excepción de utilizar esto, de lo cambiario y lo monetario, pero después tenemos que trabajar sin lugar a dudas en lo que es un fortalecimiento de oferta productiva. Argentina, debemos todos los sectores expresar y concientizar, por supuesto también al Estado Nacional, de que Argentina primero somos 46 millones de argentinos. Argentina no se soporta solamente por 5 sectores competitivos per se, que te puedan hoy brindar cantos de sirena, y que está muy bien que existan, y está muy bien que los sigamos fomentando, pero no pueden ser excluyentes de otros sectores productivos, que son los que dan la posibilidad que se satisfagan las necesidades de 46 millones de argentinos. Entonces, estos sectores que podríamos decir hidrocarburos, minería, digamos, agroextensivo, tecnología o financiero, tienen que estar acompañados del desarrollo de la industria nacional, tienen que estar acompañados del desarrollo de la producción nacional, de las economías regionales del país,
Y a partir de ese concepto, fortaleciendo todo esto, es como verdaderamente se combate la inflación en términos sustentables. Si no, estamos pensando en el corto plazo y no en el mediano y largo plazo. Y esto tiene mucho que ver también con lo que es la justicia social. La justicia social en un país como el nuestro está ligado a cómo vamos a generar un desarrollo que obviamente, digamos, permita, como decía recién, satisfacer necesidades de todos los argentinos, con una mirada federal, es decir, los argentinos no terminan las necesidades acá en la General Paz, sino que tenemos un país muchísimo más amplio, en donde todos nos tenemos que contener, y a partir de ahí integrarnos al mundo. Entonces, en términos económicos, hoy también creo que es un desafío presentar posición a aquellos que así conceptualizamos, de cómo nos tenemos que internacionalizar en términos económicos. Es decir, no podemos nosotros ir a contrapelo de lo que está pasando hoy en el mundo. Escucho a veces en el gobierno nacional, y lo digo, lo tomo como un desafío propositivo para aportar soluciones o aportar puntos de vista, no para combatir necesariamente. Pero digamos, no podemos ir a contrapelo de lo que está pasando en términos geopolíticos. ¿Y cuál es el punto? Hoy, digamos, después de, yo diría desde Lehman Brothers del año 2008, pasando por la pandemia, pasando por la guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, pasando por la guerra comercial tecnológica que ahora se empezó a reverdecer, la guerra comercial tecnológica entre Estados Unidos y China, empieza a mostrar un resquebrajamiento y una suerte de regionalización del mundo. Entonces, ¿eso qué implica? Que no solo en lo que anunció en campaña Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, que dice que va a elevar posiciones arancelarias, sino vos que estuviste, Jorge, como embajador en Estados Unidos, la gestión Biden también sumó incrementos en muchísimas de las posiciones arancelarias. Estamos hablando de una economía desarrollada y de mercado, libre mercado. Entonces, digo, lo mismo está pasando con China, lo mismo está pasando con Europa. Nosotros cuando empezamos a ver que las medidas que se empiezan a impetrar en la Argentina tienen que ver con una apertura indiscriminada o con una flexibilización o laxitud en normas técnicas que van a empezar a desnudar a lo que es nuestra producción frente a un comercio internacional. Y yo no soy un cerrado, digo, vamos a integrarnos, pero primero seamos justos, es decir, hay una serie de distorsiones que hoy te presentan que no te permiten ser competitivos per se, cargas impositivas absolutamente desproporcionadas, impuestos distorsivos. Juan Carlos de Pablo el otro día lo leía en La Nación y me gustaba leerlo, cuando decía, señores, acá tenemos que antes de corregir, hay que bajar alícuotas del impuesto al cheque, hay que eliminar el impuesto al cheque, bajar alícuotas del IVA, ingresos brutos. A partir de ahí podemos empezar a internacionalizarlos, pero si nosotros primero, pensando en un bienestar de corto plazo, casi diría yo, pensando en términos electorales, seguimos abriendo la importación de esa forma, sin entender que estamos haciendo un daño estructural en nuestra producción, creo que al final del día vamos a encontrarnos con una situación que es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, nada, primero agradecerte, Carlos, por invitarme. Quería reflexionar un poco de lo que es estos aspectos actuales de la economía. No quiero extenderme porque sé que la hora ya me empiezan a mirar mal, pero simplemente agradecerles y bueno, quería también felicitarlo a Juan Carlos Torres, que la verdad que muy bueno el disparador, por lo menos en mi caso. Muchas gracias.